una causa que es Iacmur SRL, tiene varias causas esta empresa, de una trabajadora que se respeta el nombre desde ya, porque no le cumplimentaron con el derecho a la desconexión digital. No se lo contemplaron y, por otro lado, se denunció, y lo denunció judicialmente, esta trabajadora, que le mandaban mensajes en su horario de descanso, es decir, de desconexión, vía red social WhatsApp. Entonces, con muy buen criterio, la justicia, es decir, a través de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hizo lugar a este reclamo de la trabajadora, en donde hay una negativa al reconocimiento de horas extras y demás, porque la empresa además hostigaba, es decir, que realizaba actos de intimidación, de violencia laboral en contra de la trabajadora, fuera del horario laboral. Esto fue denunciado, pero el caso de esta trabajadora hay que multiplicarlo, muy desafortunadamente, por miles y miles y miles en toda la República Argentina. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, que son las aplicaciones o las apps de deliveries, en donde ya lo hemos comentado y lo hemos denunciado en numerosos programas, y no de una manera catastrófica, sino porque la realidad lo prueba que es así, que existen una enorme cantidad de accidentes, de exceso de horas de trabajo, en donde se les obliga, en la mayoría de los casos, a estos trabajadores y trabajadoras a figurar como monotributistas, es decir, no relación de dependencia. Y por otro lado, esto es una falacia en términos más jurídicos, una negativa total, porque en realidad no ocurre así. Responden a órdenes, a instrucciones de la empresa. Reitero, hoy tenemos un día un tanto inusual porque, Brian, yo te pido por favor, trata de quedarte en la cámara, por favor. Hoy, vuelvo a decir, es un día que no sé qué está pasando, porque ha habido todo un movimiento. Me siento realmente que me están ejerciendo violencia laboral. Por lo tanto, así que por favor, si podemos continuar con este programa y finalizarlo en un ámbito de mayor, digamos, en un ámbito mejor, más saludable, hablando ya de condiciones de medio ambiente y salud, ¿no? Bien, continuaremos. Por lo tanto, y si hay alguna persona que está llamando a Brian, y lo digo también públicamente, que venga en otro horario y no que molesten en los programas. Esto es inusual, nunca me ha ocurrido, jamás. Por lo tanto, esto es una advertencia, porque lo próximo que haré, si no, es una carta documento a la radio. Y lo digo como profesional de la abogacía. Queda registrado y esto tiene valor de prueba documental. Bien, cualquier cosa, si no, se comunican conmigo a la página de Facebook de Abogados Asociados Rosario y me dejan un mensaje y por lo tanto se podrá hacer. Acá estoy padeciendo un clima de hostilidad, de violencia y de medio ambiente laboral contaminado. Bien, continuemos. Acá, esto es un ejemplo claro de lo que no debe suceder nunca en un ambiente laboral. Lo que sucedió hoy es lo que no debe suceder jamás en un ambiente laboral. Y sucede que, por ejemplo, una trabajadora, un trabajador, ve que ingresa uno, que ingresa otro, que toman la línea telefónica, que toman o se corta la conexión, por ejemplo, y estos son ejemplos, reitero,
de violaciones a normativas legales vigentes internas de la República Argentina como normativa internacional aplicable a la República Argentina, a través, bueno, de normas con jerarquía, como se dice, supralegal, porque están en la Constitución Nacional, concretamente en convenios, en tratados, en pactos internacionales que están en el artículo 75, inciso 22 y concordantes de la Constitución Nacional. Y por supuesto, numerosísimos fallos jurisprudenciales como este que acabo de comentar muy rápidamente, pero que por otro lado figura en las páginas jurídicas y que por otro lado estoy a disposición, y que es muy importante porque los mensajes a través de WhatsApp sabemos que son permanentes y que ocurren no solamente con las trabajadoras, también con los trabajadores. El derecho a la desconexión existe, está muy reglamentado y muy controlado en muchos países. No puedo decir, desafortunadamente, de América Latina, a pesar de que hay algunos que sí. Uruguay tiene ejemplos de una prevención mayor. Chile más o menos, Brasil ni hablar, y menos en el Brasil de Bolsonaro, pero en los países europeos sí. España es un ejemplo, Francia es un ejemplo también muy importante, y hablamos también dentro de lo que dijimos en el programa anterior, países con, digamos, raíces jurídicas muy parecidas a la nuestra, ¿no? Porque todos los países anglosajones, como ser Gran Bretaña, Estados Unidos y demás, tienen lo que se conoce como el common law, es decir, que seguían más, o digamos la raíz, los principios son jurisprudencia, fallos, acordes, ¿eh? Acá son leyes laborales. Pero bueno, con respecto a esto, y para ir concretando, tenemos que decir que en la República Argentina hay mucho trabajo por hacer con respecto al ayornamiento de las leyes y sobre todo de la realidad y de la normativa, pero más que normativa, yo diría de la labor sindical y de la labor de los respectivos inspecciones del trabajo, que inclusive deberían existir una verdadera capacitación y también inspectores, inspectoras o inspecciones en general del trabajo dedicadas muy especialmente y muy capacitadas en todas estas nuevas modalidades de contratación digital. Por ejemplo, los youtubers son trabajadores y no se los tiene como tal. O sea, youtuber es un... lo hace por gusto. No. El youtuber es un trabajador. Un influencer es un trabajador. ¿Han pensado que es así? ¿O lo toman como algo gracioso? No, no es así. Muchas empresas y multinacionales que contratan a muchas personas jóvenes de América Latina y concretamente de todo, porque son empresas globalizadas que se manejan a través tanto en las formas de pago como en las modalidades, a través, retomo la frase, de la tecnología digital, pagan sumas muy importantes. Ese es, digamos, el anzuelo, ¿no? Sumas en euros o en dólares muy beneficiosas, pero condición sine qua non, es decir, condición fundamental, no sos empleador dependiente. Es decir, que si te accidentas en el trabajo, padeces una enfermedad, sufrís una enfermedad consecuencia del exceso de horas, o en fin, cualquier otra circunstancia que se relacione con el trabajo, nosotros no respondemos. De hecho,
tampoco hay aportes a la seguridad social. Cuando es gente joven, aparentemente no interesa, pero esto es fundamental cuando ya se cumplimenta con ciertos años de trabajo. Son trabajadores muy requeridos, y trabajadoras a su vez, por supuesto, ¿no? Muy requeridas, pero por lo general duran muy poco y los hacen durar muy poco. De sindicalización ni hablemos. De hecho, cuidado, porque Microsoft, por ejemplo, estamos hablando de un gigante informático, no de otra rama de la producción, gigante informático, ya hay trabajadores y trabajadoras en la central, en Estados Unidos, que están sindicalizados a través de sindicatos de empresa, bueno, pero están sindicalizados. Un avance de enorme importancia. Amazon se está resistiendo, pero también lo está logrando. Lo están logrando los trabajadores y trabajadoras. En Argentina, no. Entonces, o mejor dicho, estas empresas multinacionales están utilizando personal de países del denominado tercer mundo porque les resulta una mano de obra mucho más barata y más manejable. Y eso es discriminación, indudablemente, y es violación de derechos humanos fundamentales. Tenemos que ir finalizando el programa, de hecho tenemos que ayornar, si la pregunta es, ¿está ayornado el derecho argentino, interno argentino, a los nuevos cambios tecnológicos? La respuesta es no. Y es necesario realizarla muy rápidamente y en la práctica. Y a su vez, incorporarlos a las mesas de negociación colectiva. Es decir, entre centrales sindicales y empresas. Eso es fundamental. O centrales de empleadores. Por otro lado, tenemos que comentar que muy rápidamente que continúa el caso, que eso hay que tenerlo muy presente, de este futbolista Sebastián Villa, de origen colombiano. El origen no interesa, la nacionalidad está en Boca. Boca tiene protocolos y no los están cumpliendo. Y por lo tanto, sí, se han emitido notas y cartas que se van a realizar, controles internos, pero lo concreto es que el jugador sigue trabajando. Y hay denuncias, y este año otra, de abuso sexual. No estamos hablando de sonceras, digamos, ¿no? Bien, o de hechos sin importancia. Cuidado, en el mundo del fútbol ocurre muchísimo esto. Por otro lado también, y ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta el fallecimiento de un gran compositor, como es Vangelis, que fue el primero que utilizó los elementos electrónicos, ¿no? De origen griego, producto del COVID-19. Es decir, cuidado, el COVID existe, la influenza existe. Y es Vangelos Odiseas Papanasius. Bueno, yo por mí el griego realmente lo lamento, pero Vangelis, ¿no? Un célebre compositor griego. Y por otro lado, recomiendo escuchar su música, sobre todo, y ver una película de Costa Gabras, como fue Missing, Desaparecido. Una película imperdible, estupenda, sobre la época del genocida Pinochet. Una película de 1982 y de plena vigencia, y que se relaciona con, por otro lado, un fallo emitido en el Chaco, en un juicio por la verdad, por la matanza de pueblos originarios que data de 1924. Tengamos en cuenta que estas matanzas, estos crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Y hay un fallo que justamente dice, fueron crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio de pueblos indígenas. Bien, tiramos varias puntas, continuaremos ampliando todos estos temas en un marco de más cordialidad, de más armoniosidad,
y por lo tanto nos reencontraremos el próximo viernes, ya finalizando este mes de mayo del 2022, en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.